Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy el video va a tratar de factores de riesgo. Primero será qué es un factor de riesgo y después, debido a interés de alguien de la audiencia, voy a hablar de los factores de riesgo en el cáncer de mama. Pues damos inicio a este video, espero que les sea de utilidad. Y un factor de riesgo, de acuerdo a la OMS, es cualquier característica, rasgo o exposición de un individuo que aumente la probabilidad de sufrir alguna enfermedad o lesión. ¿Qué quiere decir esto? Les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, el hecho de fumar es un factor de riesgo para cáncer de pulmón o de laringe o enfisema pulmonar. Los deportes de contacto pues son factor de riesgo para lesiones, ya sea golpes, fracturas, esguinces, etc. Por ejemplo, tomar agua que no sea agua potable es un factor de riesgo para tener infecciones intestinales. Muy bien, ahora que hice una pequeña definición de lo que son factores de riesgo, también quiero decirles que hay factores de riesgo o estas características que se dividen nuevamente en dos tipos. Unos son los que podemos cambiar o modificables y otros son los que ya no podemos cambiar, que son los no modificables. Y hay descritos dentro de la literatura médica factores de riesgo para múltiples enfermedades. La lista es larga, ya sea enfermedades físicas o psicológicas. Ahora, mientras más factores de riesgo tengamos para determinado padecimiento, pues más probabilidades tenemos de tener esa enfermedad. En los siguientes videos, no de forma consecutiva, pero iré hablando de diferentes factores de riesgo. El día de hoy me voy a enfocar a lo que es cáncer de mama. Y para empezar y antes de hablar de los factores de riesgo, bueno, pues de acuerdo a la Sociedad Americana del Cáncer, se trata de que las células de las glándulas mamarias tienen un crecimiento no controlado hasta que se forma un tumor. Y esto, bueno, pues no es algo exclusivo de las mujeres, aunque en el enorme porcentaje de los casos se trata de mujeres, pero puede llegar también a presentarse en los hombres. Por ello es que se recomienda la autoexploración específicamente de las glándulas mamarias en las mujeres. Y aunque la mayoría de los tumores son benignos, en caso de detectar alguno de ellos, pues debe consultar con su médico especialista. Ahora bien, ¿cuáles son los factores de riesgo modificables y no modificables en el que predisponen al cáncer de mama? Pues dentro de los no modificables está el hecho de ser mujer. Como les comentaba, la gran mayoría de los casos se presentan pues en las mujeres. El otro es la edad. Conforme avanza la edad hay mayor riesgo, y los antecedentes hereditarios. Esos serían dentro de los que no podemos cambiar. Pero hay otros que están relacionados con el estilo de vida. Y estos, pues en su gran mayoría, se pueden modificar. Entonces, ¿cuáles son estos? Por ejemplo, se sabe que el consumo de bebidas alcohólicas es uno de los principales factores de riesgo. A mayor consumo de estas, aumenta el riesgo del cáncer de mama. En términos generales, se considera que no se debe de tomar más de una bebida por día. Otro de los factores es el sobrepeso y la obesidad. Es conveniente tener un peso saludable. La falta de actividad física, también conocida como sedentarismo. El no tener hijos o mujeres que tuvieron su hijo después de los 30 años de edad.
No dar pecho a los bebés es otro factor de riesgo. Los métodos de control de la natalidad, hay algunos que pueden predisponer, ya sean tomados o inyectados. Esto también es algo que deben de platicar con su médico en caso necesario, y lo mismo la terapia hormonal en la menopausia. Sobre todo los que se utilizan cuando las mujeres no han tenido histerectomía. Pues muy bien, a grandes rasgos esto es los factores de riesgo, y entonces si podemos evitar algunos de ellos y si queremos alejarnos del riesgo de padecer este tipo de cáncer, ¿qué es lo que recomienda la Sociedad Americana del Cáncer? Pues ya dije, el consumo de alcohol, que se debe limitar a máximo una bebida por día, mantener un peso saludable, mantenernos físicamente activos, activas, al menos 150 minutos de actividad física por semana, de forma que la actividad física sea moderada, o mínimo 75 si la actividad física es intensa, aunque lo ideal es que se combinen moderada e intensa, ¿sí? Esto sería el tiempo mínimo. ¿Qué otras recomendaciones? Pues en caso de tener bebés, amamantarlos, y en la menopausia, si hay molestias y se requiere terapia sustitutiva, pues platíquenlo con su médico. En resumen, hacerse periódicamente una autoexploración. Si detecta un bulto o masa en su pecho, consulte a un especialista, reduzca los riesgos con las medidas que yo ya les comenté, y en caso de considerarse de alto riesgo, pues con mayor razón consulte a su médico. Y para terminar este video, yo quisiera hacer un breve resumen de lo que es la autoexploración. La autoexploración, como su nombre lo indica, es la exploración que hace la propia persona de sus glándulas mamarias. Se recomienda estar desnuda de la cintura hacia arriba, frente a un espejo, y observar si existen algunos cambios o diferencias, ya sea en el tono, en la coloración, en el tamaño de las glándulas mamarias y la comparación entre una y otras. Buscar si ha habido hundimientos, si hay inflamación, enrojecimiento o ulceración. El segundo punto sería tocar, para buscar bolitas, abultamientos o zonas dolorosas. Como les comentaba, se hace de pie frente al espejo, se inicia o se puede iniciar con la mano derecha detrás de la nuca, y con la mano izquierda se hace la revisión de la glándula mamaria derecha. Con las yemas de los dedos se va tocando de arriba hacia abajo, de la zona periférica hacia el pezón, y lo mismo del centro hacia el pezón y del costado hacia el pezón. Y al terminar hay que hacer presión en el pezón para ver que no haya algún tipo de escurrimiento o secreción en el mismo, y finalmente hacer la exploración de la axila. Y lo mismo hay que hacerlo con el lado izquierdo. Este mismo procedimiento se debe repetir haciéndolo acostada, de ambos lados, utilizando una almohada pequeña para colocar la cabeza, y si no tienen una almohada pequeña, pues pueden utilizar una toalla enrollada. Se recomienda hacerlo mensualmente después de los 20 años, y se puede hacer, como les acabo de comentar, en casa, uno mismo, y tener este tipo de cuidados. Pues espero les haya sido de utilidad esta información, y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.